Bien, ya estamos para conversar en esta oportunidad con, yo les deseo un invitado que conozco hace un buen tiempo, pero no había tenido la oportunidad de volver a conversar con él. Bienvenido, Andrés Pumarino. ¿Cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Un gusto poder compartir contigo. Hace tiempo que no nos veíamos, seguimos ahí desarrollando actividades en un adventure, pero efectivamente no hemos tenido la oportunidad de vernos hace un buen tiempo. Un gusto verte. Bueno, Andrés es abogado, muy conocedor de temas, obviamente, tecnológicos asociados a startups, empresas de base tecnológica. Abogado experto en estas materias, y de eso vamos a estar conversando hoy día, pero siempre, Andrés, partimos hablando un poquito de historia del invitado, un poquito de datos interesantes para quienes no te conocen. Cuéntanos un poquito tus primeros pasos previos a meterte en este mundo, en este rubro del mundo de las startups. ¿Cómo viste con él tus estudios legales de derecho? Cuéntanos un poquito sobre Andrés Pumarino. Bueno, debo reconocerte que partí hace mucho más tiempo que de la universidad. Desde muy chico, prácticamente en la década de los 80, me gustaban mucho los computadores. Eso partí teniendo en mi casa, me acuerdo, un Sinclair, un Sega Sinclair de los antiguos programadores, programaban BASIC en esa época, con 12, 14 años, es algo que comenzó a gustarme. Luego con mi hermano, que mi hermano es ingeniero, pasamos por todo lo que era el mundo de los Atari, programación, y en el colegio en paralelo además tuve la oportunidad en los 80 de aprender a ya conocer los primeros Macintosh que llegaban a Chile en esa época. Estamos hablando de los 80, siglo pasado. De allí obviamente tomó un gusto la tecnología, pero desde el punto de vista familiar, mi padre abogado, mi abuelo abogado, era como para ese camino que tenía que seguir. Así creían, pero no me veía como un abogado tradicional de banco. Hice algunos intentos, trabajé en banco, pero no fue lo mío. Y tuve la oportunidad de, una vez en la universidad, de empezar a tomar cursos, era más bien optativo, las temáticas que veo hoy, y aún siguen siendo optativos, ¿sabes? En muchas facultades, no forma parte de la formación central de los abogados, las temáticas de tecnología, propiedad intelectual, son temáticas que más bien son en paralelo ramos optativos que los vas tomando al final de la carrera. Y ya tuve la oportunidad de salir a estudiar afuera, estando en el trabajo, entré a trabajar a una institución de educación superior donde se me abrió un mundo completamente. Tuve la oportunidad de tener dos pasantías en Apple, en Cupertino, San Francisco. Tuve la oportunidad de estar en universidades en España, en Alemania, cuatro veces en Alemania, en Frankfurt, Bonn, Colonia, en universidades, conociendo la realidad de proyectos tecnológicos, de transferencias de conocimiento entre Europa y Chile. Y eso obviamente te va moviendo un piso realmente a nivel de profesional y vas desarrollando cursos, actividades que te llevan a este entorno. Y paralelamente a eso, partí por el mundo académico haciendo clases. Luego he hecho un posgrado en Europa, tuve la oportunidad de partir haciendo clases en la Facultad de Ingeniería en la Universidad Católica, donde ya van a ser 18 años que vengo dando cursos que han ido evolucionando en el contexto digital. Así que efectivamente ha sido un largo pasar. Hoy ya después de más de 25 años de experiencia profesional, uno se va dando cuenta de que son decisiones que uno va tomando, vas avanzando en el mundo y ese conocimiento que vas adquiriendo, bueno, lo vas pasando también en el entorno laboral, ¿no? Y en las redes que uno va generando, no solamente en Chile, sino que a lo largo de los países o contactos profesionales que uno va desarrollando. Andrés, cuéntanos un poquito, dado que tuviste esta experiencia fuera de Chile, ¿cómo es tu mirada en torno a las distancias, las diferencias, no solo obviamente las más obvias, que son distancias en torno al desarrollo tecnológico, capital financiero, etcétera, sino más también cultural también? ¿Cómo, cómo ves y cuáles son esas brechas y eventualmente cómo crees tú que Chile ha avanzado en cubrir esas brechas culturales en torno a estos ecosistemas de nuevos negocios, emprendimiento, inversión de riesgo, etcétera? Sí, ha sido un impresionante avance. Mi época, todo el mundo, cuando yo estuve en la universidad, estoy hablando hace tiempo atrás, la gente aspiraba a tener un trabajo dependiente, de entrar a una organización y desarrollar carrera. Mi generación, esta generación X, buscaba la estabilidad profesional, buscaba la estabilidad laboral, por lo tanto, de poder proyectarse dentro de organizaciones por tiempo. Hoy eso ha cambiado fuertemente.
y lo vemos desde el punto de vista de las generaciones más jóvenes, en que hay una etapa de buscar conocimiento, aprender de las organizaciones, estar máximo 2, 3 años máximo, y de ese know-how que se adquiere, luego comenzar a implementarlo en proyectos propios. Otros derechamente se dan la apuesta de entrar directamente a desarrollarse en sus proyectos de innovación y emprendimiento, jugando a ese aprender, equivocarse o error, aprendizaje, y de tal manera de ir corrigiendo rápidamente. A eso se suma además que también los programas de educación superior en nuestro país estamos en un contexto de que requieren una modificación de sus mallas curriculares. Hoy se han ido incorporando una mirada multidisciplinar. Los programas educativos tienen que entender que no son unidireccionales y tienen que ir adaptándose también a la necesidad de generar trabajo con distintas otras profesiones. Y por lo tanto, el desarrollar áreas de especialización, certificación, sea un minors, sea programa de complemento a lo que tú estás desarrollando, incluso con otras miradas, las personas del mundo ingenieril con el área de las humanidades o el mundo de las ciencias sociales y las humanidades, mirar también la perspectiva del mundo de la ingeniería. Eso hace también que la formación que va teniendo las generaciones es diferente a las generaciones que por lo menos fue de mi época. Por lo tanto, hoy vemos un fuerte avance. Ahora, eso no quita que el país sigue siendo hoy muy dependiente de los commodities. Tenemos un contexto donde seguimos dependiendo muy fuerte de la exportación de cobre, seguimos dependiendo fuertemente de producción de productos naturales y de celulosa, fruta. Bueno, ese cambio es el que tenemos que ir agregando valor a los productos, bien sea con desarrollo de biotecnología, bien sea con desarrollo de proyectos que nos permitan de base tecnológica ir aumentando al producto que va desarrollando nuestro país. Nuestro Producto Interno Bruto necesita también agregar conocimiento. Y eso tenemos que estimularlo desde una triada en que intervenga el sector público, privado y también el Estado, fomentando políticas que permitan la participación de mayor manera de los privados en un contexto de incentivar, desarrollar, apostar por el crecimiento y también con el conocimiento. No podemos basarnos solamente en la extracción de productos naturales. Nuestro país tiene que dar ese siguiente salto. Y ese es el desafío, ¿eh? No está fácil desde el punto de vista del cambio cultural. Siempre apostamos más bien al desarrollo de productos fáciles de explotar, naturales, versus apagar valor a través de investigación y ciencia en otros ámbitos que tenemos también oportunidad de generar valor. Oye, ahí Andrés, una contrapregunta, porque siempre en esta discusión aparece esta visión que puede ser válida también de ¿Mm? alguien que te diga, oye, sí, pero hace, no sé, 30 años Chile exportaba, yo veía cómo desde un puerto se exportaban troncos y hoy día no se exportan troncos, se exporta el tablero, por decirte algo. Claro. Eh, eh, y el mensaje, claro, que uno dice, sí, es correcto, es así, pero ¿qué más? ¿Cómo ves ese, para ese sector productivo que te dice, oye, pero hoy día exportamos tableros? Ok, pero eh, ¿cómo a eso también se le pueden agregar otras componentes u otro know-how que nos permita aumentar mucho más aún ese valor? ¿Qué le diría a ese sector productivo? Mira, fíjate que me he dado cuenta desde uno, los procesos dentro de las empresas. Las empresas en Chile, las medianas, no trabajan en procesos internamente. Eso les significa perder horas hombre, les significa no tener una clara identificación de sus costos, trabajan más con el flujo de caja, tienen problemas de contabilidad. Estoy hablando de la mediana empresa, la realidad de Chile. No saben proteger sus activos intangibles. Me encuentro permanentemente de que desde el registro de una marca, de una empresa, hasta procesos productivos, hasta desarrollos de líneas de software, no saben distinguir qué es lo que deben proteger o no. Allí la norma internacional de contabilidad, la NIC 38, a nivel de la protección de activos intangibles, la NIC para pymes, la que hay que aplicar, poco conocimiento. Los contadores que deberían ser tus aliados en este contexto pagan el IVA, formulario correspondiente y la declaración anual y cero aporte desde el punto de vista de agregar estrategias de cómo puedo justificar el desarrollo contable de mi empresa y agregar valor. Luego entramos a la fase también de lo que ya sabes hacer, cómo puedo proteger mi modelo de negocio o cómo puedo establecer, agregarle valor con base tecnológica, con base de procesos, y ahí somos muy conservadores. La pequeña y mediana empresa en eso trata de agregar valor, pero como está en el día a día, se le va el tiempo y se le olvida proteger esas creaciones. Luego, o la empresa, o si la vende,
bueno, pierde la posibilidad de aumentar su valor de venta, inclusive de entre un 20 o 25% si tiene registro de marca, tiene manual de procedimiento, tiene desarrollo a niveles de cumplimiento de sus procesos internos, sus manuales, versus aquellas empresas en que se ha absorbida o comprada al minuto de negociación, bueno, no tiene esos activos intangibles. Durante la pandemia y en los últimos años se ha visto un crecimiento y ahí hay un esfuerzo interesante de INAPI, por ejemplo, de todo lo que ha sido el proceso de registro de marca. Eso sí que ha sido interesante. Pero en el mundo, por ejemplo, tecnológico, he visto desarrollos súper interesantes a nivel de software que las empresas no saben cómo protegerlo. No están dispuestas a ponerle un poco de tiempo para poder resguardar y certificar e inscribir ese desarrollo que han generado y poder tener este certificado que te da el Departamento de Propiedad Intelectual, registrándolo en propiedadintelectual.gov.cl, trámite que se puede hacer en línea. Entiendo que hay un tema de tiempo y tampoco es un tema de costos, ¿sabes? Porque los costos son bastante asequibles de registrar una marca, una UTM al inicio, dos UTM al final para una marca. ¿Y qué pasa? Las empresas desisten a lo mejor por el intento, no se asesoran oportunamente bien y a la primera falla no siguen. En los registros de software, lo mismo, no hay mucho conocimiento. Me he encontrado en cursos, en algunos programas de MBA en que hago clases, que efectivamente hay desconocimiento de qué me agrega valor o no al minuto de registrar un desarrollo que yo haya hecho en Chile. O incluso en mi modelo de negocio, si yo quiero desarrollar fuera de mi país estos negocios, qué oportunidades, qué opciones tengo para poder gestionar ese ámbito de protección. O sea, como vemos recién hoy aquí hay una etapa de formación fuerte a nivel de las pequeñas y las medianas empresas. Los profesionales que estamos en este ámbito debemos ser capaces también de generar mecanismos de acercar también el derecho para que sea más entendible. En hecho, el derecho ha avanzado incluso en metodologías nuevas. Hay una metodología que se llama Legal Design, que nació en Stanford por allá en 2016-2017, que simplemente traduce esos contratos difíciles de entender en Word, bueno, con gráfica, con dibujos más explicativos, que hagan mucho más entendibles los contratos. Bueno, el derecho tiene que acercarse también a la persona de la calle para que pueda ver la rentabilidad, la oportunidad de proteger la creación de sus activos, de tener buenos contratos, de generar cláusulas de propiedad intelectual, de establecer mecanismos de protección al minuto de salir a ofertar o vender su producto. Eso no excluye que haya conflictos, por supuesto, no te asegura que no vaya a haber un conflicto. Conflictos siempre hay, lo que uno tiene que hacer es mitigar la posibilidad de que eso llegue a ocurrir. Andrés, y en esa línea, preguntarte también, ya que mencionaste el tema de estos componentes legales para poder aproximarse a este tema, lo vamos a conversar en profundidad en el segundo bloque. Eh, ¿Cómo ves que los abogados también se han ido incorporando en Chile y fuera, lo que te ha tocado ver, a este mundo startup, a este mundo scale-up tecnológico? eh, ¿Han variado mucho sus modos de operar el producto de lo distinto que es esta fauna con respecto a la empresa corporativa? Sí, fíjate que hoy el mundo legal y el mundo de los servicios legales tiene que adaptarse también en este contexto. Eso lo hemos ido aprendiendo en los modelos tradicionales, incluso desde cómo se cobra, cobrar por hora, ir mutando a modelos de cobro por suma alzada, por proyecto, desde el punto de vista de logro objetivo, de negociaciones, todo dependerá del contexto que se esté viendo. Dos, el uso de la tecnología. Hoy cada vez más vemos que hay software para la gestión documental, la gestión de contratos. Aparece una tendencia nueva que es la Legal Tech. Legal Tech es esta fusión entre lo legal y la tecnología, donde hoy hay herramientas que me he encontrado que en varias gerencias legales se gestionaron, incluso cuando yo estuve a cargo en algún minuto también una gerencia legal, una de las cosas que me preocupó fue automatizar ciertos procesos. Hoy con la llegada de la inteligencia artificial tenemos cada vez más acciones u operaciones que hacemos repetitivamente que están siendo y pueden ser automatizadas. Tenemos que identificar esas cantidades de acciones u operaciones de tal manera de poder automatizar o parametrizarlas. Si aplicamos ley de Pareto, es decir, si el 20% de las acciones que más trabajo me generan, bueno, obviamente puedo atacar ese 20% que me dedica un 80% de mi trabajo, lo puedo acotar con aplicativos que hoy están disponibles. Algunos a nivel free, otros pagados que lo puedo ir gestionando. Dos, a través de plataformas. La pandemia
en eso nos aceleró. E incluso me pasé gran parte de la pandemia apoyando a gerentes legales para explicarles de lo que era la firma electrónica, que no conocían lo que era una firma electrónica, hasta, bueno, levantamiento de procesos para transformación digital, implementación del cuidado de los datos, de ciberseguridad, estándares. Eso lleva a que las organizaciones también deben ser más ágiles. Las gerencias legales tienen que responder a las necesidades de las mismas empresas. Los abogados tienen que estar en el core del negocio y tienen que entender cómo funciona, tienen que conocer de los procesos y de tal manera de que puedan parametrizar muchos de sus servicios a sus clientes internos. Si ello no ocurre, tenemos una gerencia legal que es una mera tomadora de pedido, no se transforma en un actor que aporta valor. ¿Y cuál es la desventaja? En que cuando el área de creación de proyectos viene con su innovación, entonces la gerencia legal levanta la mano y dice, sabes que ese proyecto, ese desarrollo es ilegal. Hiciste perder tiempo, funciones de acciones de equipo a ese proyecto. Lo que hay que hacer es, desde el inicio, desde la génesis, estar en ese proyecto, formando parte del team, que es multidisciplinar, de tal manera de poder ir aportando, dando mirada, y que el proyecto nazca con esa mirada de componente legal. Hay varios temas que van a ir apareciendo: protección de datos personales, temas de ciberseguridad, todo lo que son el uso de identidad digital en los proyectos que se están desarrollando en iniciativas de base tecnológica. En fin, esas miradas tenemos que tenerlas muy bien planificadas desde la génesis para evitarnos luego un problema cuando llegue el directorio y el directorio haga preguntas muy duras, y una de las preguntas que van a hacer ¿es legal? Y no tener que devolvernos nuevamente a la base del proyecto para poder darle una respuesta a ese contexto. Andrés, te quiero invitar a una breve pausa para que al regreso nos metamos de lleno a los aspectos legales, tips, algún dato sabroso que pueda ser interesante para startups que están partiendo o algunas que ya están avanzando, y que los aspectos legales se transforman muchas veces en un dolor de cabeza. Así que te invito a una breve pausa, seguimos conversando al regreso con Andrés Pumarino, abogado experto en temas de startups y emprendimiento de base tecnológica. Síguenos en las redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio.